Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Guzmán Romero, estudiante de Administración de Empresas y junto a mis compañeros les vamos a explicar los ejercicios realizados sobre la materia estadística descriptiva para ciencias administrativas del ACA. Los integrantes de mi grupo son Andrea Carolina Pineda Silva, Gabriel Díaz Rodríguez, Miguel Rojas Capera y quien les habla Diana Marcela Guzmán Romero. Nosotros somos del grupo 51188. Antes de hablar un poco de los ejercicios puntualmente que se realizaron, quisiéramos hablar sobre la importancia de la estadística descriptiva dentro de una carrera profesional o bueno a nivel gerencial. La estadística descriptiva es una herramienta fundamental ya que nos permite resumir, organizar y presentar los datos de forma clara y precisa. Eso hace que facilite la toma de decisiones informadas en entornos laborales dinámicos. Esto es de gran ayuda, sobre todo en contextos laborales, donde se manejan altos volúmenes de información. Bueno, en esta rama estadística nos permite identificar patrones, tendencias y puntos a mejorar, datos reales en el manejo y desarrollo de una empresa. Un ejemplo a analizar en una variable discreta como el número de ventas diarias por vendedor o una variable continua con el tiempo de entrega de pedidos. Esto se realiza con el fin de realizar cálculos, ¿no? Mediante medidas de tendencia central, en este caso pues la media, la mediana y la moda, y esto permite optimizar procesos administrativos, mejorar la eficiencia operativa y soportar informes gerenciales, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Para este trabajo que nosotros realizamos se desarrollaron dos ejercicios. El primero de tratado estadístico de una variable discreta, la cual busca medir el grado de aceptación de intención de un uso o de un servicio mediante datos agrupados con una puntuación de 1 a 10 de aceptación, y el segundo ejercicio es de variable continua, donde el objetivo es establecer un estándar de tiempo de servicio para el trámite más recurrente y servicio. Listo. Entonces, en este momento pasamos a explicar ya como tal el ejercicio número uno, que es de variable discreta. Entonces, el ejercicio nos habla que hay una entidad bancaria líder en el sector de microfinanzas que pues ellos están planificando introducir, agregar a sus servicios un nuevo servicio que es de asesoría de microcréditos automatizados dirigidos a pequeños emprendedores. Pero ellos quieren, antes de realizar esta inversión masiva, eh, que pues claramente es supremamente grande, antes de realizar eso, quieren hacer como un sondeo de mercado en una muestra de 80 pequeños empresarios en el sector comercial de la ciudad de Monterrey. Entonces, la muestra la distribuyeron equitativamente entre estos 80 empresarios en la zona, en la ciudad, y pues se utilizó, con esta muestra se utilizó una escala de evaluación de 10 puntos para medir el grado de aceptación de intención de uso, ¿no? Para saber qué tan conformes o no estarían estos 80 empresarios, ¿no? Entonces, voy a pasar a la caracterización para tener claro el punto. Inicialmente, entonces, tenemos que el objeto de estudio es medir el grado de aceptación e intención de uso del nuevo servicio de asesorías y microcréditos automatizados, que era lo que hablábamos anteriormente. La población, bueno, sabemos que son pequeños empresarios y dueños de payments activos en el sector comercial de la ciudad de Montería. La muestra son de 80 empresarios. El atributo es la variable que mide el nivel de escala, variable, pues variable continua, escala de evaluación de 10 puntos para medir el grado de aceptación e intención de uso, y los datos son agrupados y numéricos, ya que presentan una puntuación de 1 a 10, donde 1 es muy baja la aceptación y 10 es muy alta, ¿no? Aplicada la muestra se distribuyó, perdón, equitativamente entre los empresarios de la zona norte y de la zona sur de la ciudad.
Esta es pues la caracterización. Entonces realizamos como primero el cuadro donde pues colocamos los datos, en este caso los datos de las puntuaciones que se obtuvieron, ¿no? Y ya luego lo que hicimos fue sacar el número de veces en que se obtuvo esta calificación, ¿no? ¿Cuántas veces recibimos esta calificación? Sacamos el porcentaje y sacamos los datos que se necesitaban eh, para llegar a la conclusión de que el número promedio de la puntuación eh, es de 6. Llegamos también a la conclusión que el número de puntuaciones que más se repiten es el número 7 y que el 50% de los encuestados tienen un puntaje de más de 5. Recordando que la muestra fueron 80 empresarios, sacamos ya el porcentaje como tal que es 5,9300 y bueno, en nuestra interpretación de estos datos que logramos sacar y bueno, encontramos que el número promedio de puntajes obtenidos es de 5,93, que el número con mayor repetición en las puntuaciones obtenidas por parte de los empresarios encuestados es de 7. Como lo decía anteriormente, que el 50% de los empresarios dieron una puntuación de 1 a 9, es decir, que el 5% restante colocaron en puntaje máximo, en este caso de 10, que solo el 35% de los empresarios encuestados dieron una calificación de menos 5, es decir, que el 65% dieron una calificación mayor a 5. Entonces, este es como todo el proceso que realizamos para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? Esto en el caso de la variable discreta, ¿no? Muchas gracias y a continuación mi compañera les va a explicar mediante gráficas y demás la terminación de este ejercicio. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Carolina Pineda Silva. Les voy a hablar sobre el punto número 1, los 3 últimos puntos, donde en esta actividad aplicamos el tratamiento estadístico de una variable discreta, utilizando una muestra de 80 empresarios de Montería, con el objetivo de analizar el interés hacia un nuevo servicio financiero. Primero identificamos que la variable es una variable cuantitativa discreta porque los datos están expresados en valores enteros en una escala de 1 a 10 de la población que corresponden a empresarios de Montería, y la muestra analizada fueron 80 personas. Los datos fueron 4 por 20, 80 datos que se tomaron en cuenta. En la tabla de distribución de frecuencias, luego organizamos esta información en la tabla, donde observamos cuántas veces se repite el número 7 con la frecuencia de 16 personas, que esto indica que el número 7 es el que más se repite en el dato de 16 personas, lo que indica una alta frecuencia de aceptación. Al analizar la tabla, observamos que la mayoría de respuestas que se concentran está entre el número 6, el número 7 y el número 8. Dice, lo que significa que existe una buena aceptación del nuevo servicio. Después representamos los datos en una gráfica. Entonces, para visualizar mejor el comportamiento de la información y confirmar que los puntajes medios y altos son los predominantes. Dice, las medidas, bueno, entonces acá la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el dato. 8 más 4, 12 más 8, da
la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos del decimal relativo. 8 dividido en 80, 4 dividido en 80, así saqué la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el mismo dato. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa por el 100%. Entonces, las medidas de posición, en cuanto a las medidas de posición, obtuvimos una medida de 5,92.3, que indica que el promedio de aceptación está cerca al 6. La medida fue 6, que significa que el valor centrado de los datos está en ese punto, y la moda fue 7, confirmando que este fue el punto más repetido, como lo indicaba la frecuencia, de distribución. Entonces, las medidas de dispersión. Entonces, con respecto a las medidas de dispersión, obtuvimos una varianza de 4.37 en una desviación de 2.9, lo que indica que los datos que se presentan en una dispersión moderada es decir, las respuestas no están completamente agrupadas, pero tampoco están demasiado alejadas al promedio. Además, el coeficiente de variación fue del 35.29, que muestra una variedad de media en los datos. En conclusión, el análisis estadístico nos permitió identificar una aceptación favorable hacia el nuevo servicio financiero para apoyar la toma de decisiones para su implementación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy les voy a presentar un análisis estadístico sobre la capacidad operativa de nuestra oficina y cómo se comporta la atención al usuario en el día a día. Para este estudio tomamos una muestra de 160 registros de atención, que son los datos que aparecen en esta matriz. Cuando organizamos toda esta información encontramos algo importante: el número mínimo de usuarios atendidos fue 41 personas y el máximo fue 78 personas. Eso nos deja un rango de 37 usuarios. Ahora bien, para que estos datos no quedaran desordenados y fueran más fáciles de interpretar, los agrupamos en 8 intervalos de amplitud 5. Básicamente convertimos muchos números sueltos en una estructura clara que nos permite detectar patrones y tomar decisiones con fundamento. Ahora, si miramos la tabla, cada columna tiene una función específica. Primero está la marca de clase representada por X, Y. Esta marca es simplemente el punto medio de cada intervalo y sirve como valor representativo del grupo. Por ejemplo, en el intervalo de 56 a 61 usuarios, la marca de clase es 58.5. Eso significa que cuando hablamos de ese grupo usamos 58.5 como referencia promedio. Después tenemos la frecuencia absoluta. Aquí es donde realmente entendemos cómo se mueve la operación. Y hay algo muy interesante: la mayoría de los días se concentran entre 51 y 66 usuarios. De hecho, si sumamos estas frecuencias, obtenemos 118 días de los 160 analizados. Es decir, casi toda la operación ocurre en una zona media bastante estable. Luego vemos la frecuencia relativa o HI, que transforma estos datos en porcentaje. Aquí aparece un dato clave: el intervalo de 56 a 61 usuarios. Representa cerca del 30% de la actividad. En otras palabras, esa es nuestra zona operativa más común, nuestra zona de equilibrio.
Bueno, aquí como pueden ver está la ficha de la caracterización. Entonces, el objeto de este estudio es la eficiencia operativa de atención del usuario en el trámite de liquidación y pago de impuesto predial de la Secretaría de Hacienda Municipal. La población en la que va dirigida es a todos los usuarios atendidos en los trámites de impuesto predial. La muestra son 160 días hábiles consecutivos registrados por el sistema de gestión. El atributo la cantidad de usuarios atendidos diariamente en los trámites de impuesto predial. La variable es el número de usuarios atendidos por día y los datos es la variable cuantitativa discreta con valores entre 41 y 78 usuarios diarios. Por interpretaciones, tenemos que lo más común es atender entre 56 y 61 personas. Ese es un ritmo de trabajo real. Segundo, tenemos que el 62% del tiempo la carga es moderada, o sea, menos de 60 personas. Si hay demoras aquí, hay que revisar los procesos, no contratar más gente. Tercero, si el equipo se prepara para atender a 66 personas, cubrirá con éxito el 87% de todos los días del año. Cuarto, un 6% de todos los días llega muy poca gente, menos de 46 personas. Son días ideales para organizar archivos o descansar al equipo. Por quinto, tenemos que casi nunca llega a los 70 usuarios. Si la oficina está diseñada para recibir 70 personas, tiene la capacidad de sobra del 92% del tiempo. En conclusión, el análisis estadístico permitió identificar que la atención del trámite del impuesto predial presenta un comportamiento estable, ya que la mayoría de los días se atiende entre 56 y 61 usuarios. Los resultados muestran que la capacidad operativa de la Secretaría de Hacienda Municipal es suficiente para cubrir la demanda en casi todos los casos, por lo que las mejoras deben enfocarse principalmente en optimizar procesos y reducir tiempos de atención, más que en aumentar personal. En conclusión, el análisis estadístico permitió identificar que la atención del trámite del impuesto predial presenta un comportamiento estable, ya que la mayoría de los días se atiende entre 56 y 61 usuarios. Los resultados muestran que la capacidad operativa de la Secretaría de Hacienda Municipal es suficiente para cubrir la demanda en casi todos los casos, por lo que las mejoras deben enfocarse principalmente en optimizar procesos y reducir tiempos. Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Gabriel Díaz Rodríguez y procederé a sustentar lo implementado por la Dirección de Servicios del Contribuyente, enfocado en la optimización operativa de la Secretaría de Hacienda para el trámite del impuesto predial. Hemos procesado 160 registros bajo el Tratado de Variable Cuantitativa Continua. Pasamos a la pestaña de gráficos. Aquí observamos el histograma adyacente. Es vital notar que las barreras están unidas, ya que en una variable continua no existen vacíos entre los intervalos. El polígono de frecuencia nos permite ver que el ritmo de atención más alto ocurre entre los 56 y 66 usuarios. Complementamos con la ojiva de Galton, que nos muestra gráficamente cómo se acumula la carga de atención hasta completar los 160 días registrados. Pasamos aquí a ver por este punto, calculamos las medidas de tendencia central. Para hallar la media aritmética nos basamos en la sumatoria de nuestras marcas de clase ponderadas por su frecuencia absoluta, lo que nos da un total de 9.410 usuarios estimados. Al dividir este valor por nuestro tamaño de muestra de 160 días, obtenemos un promedio de 58 usuarios por hora. Esto representa el punto de equilibrio de la operación de la Secretaría, pero nuestra moda operativa es de 60. Esta relación moda mayor que la media aritmética nos indica un sesgo negativo, lo que significa que la Secretaría suele operar con una productividad superior al promedio la mayor parte del tiempo. Reforzamos
Con esto, los cuartiles, con los cuartiles de 54 usuarios nos marca el límite de baja demanda, mientras que el cuartil 3 de 63 usuarios nos define el umbral de alta carga operativa. Finalmente, en el punto de las medidas de dispersión, validamos la variabilidad. Nuestra desviación estándar de, de 7 usuarios, el dato determinante para la toma de decisiones es el coeficiente de variación de 12.24%. Al ser coeficiente de variación menor al 15%, concluimos que nuestros datos son homogéneos. Esto le garantiza a la dirección de servicios que el sistema de gestión de filas es estable y predecible, permitiendo estandarizar el servicio con total confianza. Muchas gracias.